Continuamos, señores, con Original TV. Señores, hoy domingo, a mí siempre me gusta traer cosas nuevas. Y nuevas, diríamos, porque buscamos juventud. Y cuando hablamos de juventud, hablamos de progreso. Hablamos de gente que son las que nos van a gobernar después, o más luego, en el futuro inmediato. Por eso hoy invitamos a un muchacho jovencito, que yo lo vi muchacho, él junto con su papá, aquí y en San Cristóbal. Hablamos de Benny Metz, aspirante a senador por la provincia de San Cristóbal en el Partido Reformista Social Cristiano, hijo de Temístocles Metz. Todo el mundo sabe cuando se habla ese nombre, eso. Buenas tardes. Gracias, Darío. Benny. Gracias. Benny. Ya no tan joven, pero estamos ahí. Pero tú eres un muchacho, porque yo me acuerdo, Sí, y no es que yo sea verdad. tan viejo. No, por eso es. Sí, porque yo me acuerdo que tú andabas con tu padre agarrado de mano, siendo un muy muchachoncito, chiquito. Así sí. es. Íbamos al play, íbamos al periódico, Sí, a sí, todas las sí. actividades. Donde así quiera él andaba, él era, tu papá era muy familiar. Sí, eso es verdad. Así es. Benny, mira, te quise invitar porque quisiéramos que hablemos de temas del Partido Reformista Social Cristiano con miras ya a estas elecciones, sobre todo a las, primero las municipales y luego las congresionales y presidenciales, que primero congresionales en febrero y municipales en febrero, congresionales y presidenciales ya en mayo. ¿Cómo andan las perspectivas en el Partido Reformista Social Cristiano, sobre todo con tu candidatura en San Cristóbal? Mira, justamente en estos momentos estamos terminando una asamblea del partido, la cual tendrá sus frutos y efectivamente lo importante es, cara al 20, lograr el cambio en el país. Pero no cualquier cambio, sino un cambio positivo, un cambio a futuro, que los sectores sociales se sientan con un desarrollo, con un bienestar que hoy en día no se tiene. Los números que maneja el gobierno central y que el Banco Central recientemente acaba de informar, la gente no lo siente, la gente no lo padece. La gente entiende de que esos son números también macroeconómicos, el comportamiento por sectores, pero sin embargo la canasta familiar es cada día más costosa. Y tú tienes también el tema del dólar que cada día aumenta más y eso le genera presión a los sectores importadores y el consumidor final es que se siente afectado con ello. Cuando un importador trae cualquier tipo de producto, tiene que necesariamente que aumentar porque compró a un precio, pero tiene que pagar a otro esa factura que compró a 60 días. Lo mismo pasa con la energía eléctrica, que se paga con los dólares que se compran en el mercado y eso hace también que la tarifa aumente. Y así sucesivamente, una cadena de situaciones que afecta al bolsillo dominicano, donde no importa el quintil que tú te encuentres, la canasta familiar ronda entre 18 y 35 mil pesos, dependiendo la cantidad de gente de la familia que haya. Pero, ¿cómo la gente lo consigue eso, Darío? Si tú tienes Bono Gas, Bono Luz, Solidaridad, y cuando tú sumas todo ese programa, no te dan más de 6 o 7 mil pesos mensuales, por decir algo, si varias gente en la familia tiene esas facilidades. Y los otros 10 mil o 15 mil o 20 mil pesos, ¿cómo lo conseguimos? Cogiéndolo financiado, con el módico 20. Entonces, ese es el modelo económico que te ha generado cierta estabilidad macroeconómica y que de verdad no ha habido crisis, pero no por la política local. Ha sido porque no ha habido ningún shock internacional que afecte la economía después que pasó el 2008. Entonces, todos los países han estado teniendo mejor desempeño económico y lo que no lo tienen es por crisis políticas e institucionales. Inclusive en este país, en estos momentos, si no se produce esta alianza, esta coalición que estamos trabajando, pudiéramos haber llegado a una situación institucional difícil. Gracias a Dios, los sectores opositores hemos cedido bastante, inclusive hemos aceptado coincidir con personas que en el pasado reciente estuvieron aupando ese modelo, pero que se han dado cuenta de que ya es un modelo cansado, agotado, y el país necesita tener gente dirigiendo el Estado con una visión de desarrollo y a mediano y largo plazo. ¿Cuál es tu opinión en torno a cómo se maneja el Estado actualmente? O sea, quienes están manejando el Estado ahora, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Mira, el Estado dominicano tiene una debilidad muy fuerte, que es el tema institucional. Definitivamente aquí cualquier gente, lo estamos viendo ahora después del 6 de octubre, cancelan a cualquier funcionario simplemente por una simpatía que pueda tener. Si tú sales a preguntar a la gente de mi generación que trabaja en el Estado y tú le preguntas, ¿usted puede tomar a la gente de clase media? ¿Tú puedes tomar un financiamiento por un apartamento pensando en el sueldo del Estado? No lo pueden tomar, porque están en pensa que un chisme político cancelen al funcionario y si entraron con él, se van de paro, porque no se evalúa el desempeño de la gente, no se evalúa la capacidad
no se evalúa lo que le puede impregnar o dejar de legado. Y mira, te voy a poner el ejemplo de Nicolás Calderón, una entidad que a mí no que me llegará tanto, porque creo que hay un poco de populismo en ella, pero reconozco que el sector que no tienen alimentación de día a día le ayudan, ¿verdad? Porque hay que ser solidario. Yo apoyo la solidaridad, pero no apoyo el clientelismo y el populismo. Y el gobierno ha usado mucho en campaña los comedores económicos como una forma de ellos manejar una cantidad de la población que no tiene acceso a alimentos los 3 días, todos los días de la semana, 3 veces al día. Y ahí, Nicolás Calderón, hay un video en las redes, cómo la gente celebra, la gente llora, cómo la gente lo aplaude. Cuando él se va, cuando él es cancelado, simplemente porque era leonelista. Entonces, ¿tú crees que un país, Darío, puede manejarse en esa modalidad personalista? Imposible. Con ese individualismo, con ese odio, con ese rencor. Entonces, hay que dar paso. Y yo reconozco en Danilo Medina algunas cosas que ha logrado, sobre todo el tema educativo. Yo creo que tuvo la iniciativa de tomar el 4% y aplicar, aunque se quedó solo en la construcción. No me pasó la parte curricular de información del profesorado. Que no ha hecho nada en ese aspecto. Y por eso tú ves como los profesores han tenido que quemar y tú ves que te llaman, ayúdeme allí, mira si me pueden reponer o dame un cupo. Yo le digo, bueno, lamentablemente el formato como fue construido es a partir del tema de conocimiento, pero ¿cómo tú le pones a un profesor una prueba de fuego donde tú no lo has capacitado? Sí. Entonces, tú tienes que tener en el Estado Dominicano una visión más integral, más abierta, más consensuada, porque a veces las ideas, Darío, en un momento donde la ideología ha muerto, tú tienes también que pensar en que una gente opositora tuya puede tener buenas ideas, ¿y por qué no podemos asumirlas? Mira cómo está parado el pacto fiscal, cómo está parado el pacto eléctrico, simplemente por lucha en el sector y que el Estado no tiene voluntad de llevar a eso, porque si tuviera el Estado cierta intención e interés, hace rato hubiese pasado ese tipo de reformas que están contempladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que tener un marco político que nos rija todo, inclusive el tema del presupuesto. Ahora está la discusión del presupuesto, que hay que aprobarlo. Y yo creo que van a tener que sentarse a hablar inglés con la oposición. Ahora no hay forma de aprobarlo porque no hay. Yo creo que la oposición tiene que ser lo suficientemente inteligente para recortarle esos gastos superfluos, recortar esos gastos corrientes, una nómina pública de $500 millones de dominicanos y casi 400,000 que no hacen nada, que son botellas y no están registrados como empleos formales, pero están recibiendo una ayudita y demás. Sí. Y no son ayudas sociales directamente, sino para gente que está en el partido, que hacen política con ellos. Y eso lo van a aumentar. Yo creo que hay que tratar en este presupuesto poner controles suficientes para que en febrero y en mayo te recortar lo menos posible. Recuérdate que cada vez que hay año electoral se dispara el gasto. ¿Pero tú crees que es posible eso cuando hay elecciones municipales en febrero? Bueno, pero la quitarle eso a esa gente ahora significa no votar por ellos en febrero. Pero la oposición debe jugar su rol, por eso debe jugar al inteligente. Tiene la oposición, que como tiene mayoría ahora, el presupuesto de una ley orgánica, tienen que ver cómo vemos esos aspectos que hay gente como mi amiga Farid y demás han denunciado, que son gastos que no están bien transparentados, como nosotros recortamos. Bueno, si perdieron, perdieron. Pero ¿por qué hay que gastar en campaña para que la gente vote por uno? Quiere decir, entonces tú estás débil, que tú no tienes una propuesta. Entonces hay que volver al discurso, volver a la propuesta. Yo anhelo un modelo político más de debate, más de discusión de ideas, que de calle y de temas económicos. Porque hoy en día, con la sociedad abierta, la sociedad libre, que tú y yo nos comunicamos por las redes sociales, tú ves lo que yo publico, donde yo estoy, la gente tiene información, mucha información tiene la gente. Entonces ya no hay que movilizar tanto a la gente como antes. Fíjate que ya no se hacen esos grandes mítines. Nadie hace un míting al aire libre o muy pocas veces de cierre de campaña. ¿Dónde lo hacen? O lo hacen en un techado o van para la calle una caravana que tiene una entrada y una salida y que con 20 carros parecería que 1 millón de gente que hay. ¿Entiendes? Tapón a los que vienen atrás y a los que vienen atrás automáticamente están en el míting aunque no estén. Agotado, porque si lo hacen sábado y domingo, en horario que la gente está más o menos en su casa, bueno, pudiéramos hacerlo, pero tienen que hacerlo a las 6 de la tarde un viernes, no está todo el mundo en la calle trabajando o saliendo del trabajo. Entonces, yo pienso, Darío, que esta es una oportunidad de oro para que la oposición dominicana se nuclee alrededor de un proyecto político nacional y retomar esos grandes temas, los temas educativos, el tema de tablado económico, el tema salud, Darío. ¿Tú crees que es posible que en el presupuesto dominicano solamente se establece 1.5% para la salud? Tú que estuviste ligado al sector. No, eso no. ¿Tú crees que eso es posible? No, imposible. Si le peleamos 4% para educación del PIB, nosotros tenemos que meterle también 4%, 5% a la salud. ¿Qué es lo primero que demanda un ciudadano cuando nace? Es salud. Salud. Y después entonces aprende a estudiar, aprende a leer, pero primero es salud. Y tú tienes hospitales en el país que dan pena y vergüenza, o le hacen grande infraestructura, que al poco tiempo se agrietan, pero internamente tú no tienes el equipo suficiente y te reitero,
yo trato de ser oposición responsable. Reconozco, por ejemplo, que el Darío Contreras está en un nivel, vamos a decir, aceptable, inclusive tiene algunas áreas de muy alto nivel, porque recuerdo cuando pasó a mi amiga Karen Ricardo, estuvimos muy cerca con ella, el accidente que tuvo con su familia, y las atenciones fueron 1A. Claro, ella también tiene una investidura mayor que el promedio que va. Sí. Pero hay hospitales que sí, pero en mi provincia de San Cristóbal, para caer un poco localmente, el hospital Juan Pablo Pina, que tú lo conoces, Sí. recibe alrededor de 5 o 6 millones de pesos mensuales, oye, y es regional. Y le acaban de hacer una inversión y ya la parte que invirtieron ya tiene situaciones de mala construcción. ¿Tú crees que es posible eso? No. Era que haya preso todo el mundo y eso no pasa. Pero además San Cristóbal necesita una plaza de la salud para congestionar la capital, porque estamos hablando de la tercera Por la provincia más cercanía grande. de la ciudad. No, y tú descongestionas los que vienen del sur profundo, que tienen que amanecer en ese Mocoso Puello, en esos hospitales de la capital, el mismo Secanot, el mismo Sedimat, que tienen que venir a pasarse días y días. Tú lo descongestionas y lo recibes en San Cristóbal, que tiene la capacidad económica porque la aporta Sí. y infraestructura porque tiene el espacio. Entonces, hay que abogar por eso, ese es mi proyecto. No ha de habido cara a voluntad, San- no ha habido voluntad política del gobierno para encarar esos grandes proyectos que son de política social. Sí. Y que el dominicano, independientemente del partido que sea, el dominicano, tiene que aplaudirlo, ¿sabes? Tiene que abogar por eso. Mira, es un gobierno de marketing, un gobierno de publicidad. Porque cuando el presidente hace, por ejemplo, visita sorpresa, que todos aplaudimos en principio porque es una modalidad diferente, y evidentemente un marketing político, y había una estrategia de cómo hacer el presidente más humano, más cercano a la gente, no es menos cierto, Darío, que eso al final no necesariamente te consigue lo que tú estás buscando. Porque son sectores muy pequeños, sectores muy marginados, pero no te impacta la colectividad. Y el presidente entonces tendrá que dedicarse todos los días a estar visitando sorpresas. ¿Qué quiere decir eso? Que los ministerios no funcionan en la agricultura. No. Porque si el presidente tiene que ir es porque el Ministerio de Agricultura no funciona. Si tienen que ir a los productores de piña Monteplata, entonces porque no existe nadie que le dé seguimiento a ellos. Digo yo, ¿verdad? Es algo homológico. Sí, sí, sí. Porque Balaguer, el presidente, que yo era muy niño en esa época, pero siempre tengo la historia muy fresca en mi memoria, viajaba al interior, pero aquí iba Balaguer a inaugurar obras, Sí. no a empezar obras. Nunca Balaguer fue un primer Picasso, él iba siempre a la conclusión de la obra, que eso ya es otro tipo de forma de acercarte a la comunidad, pero ya con la obra hecha. Pero esto todos los fines de semana, anunciando financiamiento, ya está la gente, ya nadie le llama la atención. Fíjate cómo que agotó su ciclo, ese modelo. Entonces, ahora con la propuesta electoral que tiene el Partido de la Nación Dominicana, que creo que está carente de esa visión, porque por lo menos Danilo Medina tiene una experiencia política de muy larga data, manejo del Estado, secretario de la Presidencia, presidente de la Cámara de Diputados, presidente, ella fue presidente de ocasiones, pero el actual que llega es un gerente, y yo reconozco que tiene capacidad gerencial, pero recibe órdenes. Tú sabes que los gerentes siempre hay un CEO de unas empresas que maneja la política general, sí. y tú lo que haces es recibir órdenes. Hay que ver si tiene la capacidad, que yo creo que no va a ganar las elecciones tampoco, gracias a Dios, pero solamente en el debate político, fíjate la campaña que hizo en corto tiempo, fue una campaña solamente de marketing. Nunca dijo una idea, ni en tema de educación, ni en tema de salud, ni en tema de medio ambiente, en ningún área. En la parte deportiva yo nunca lo vi al señor hablando de nada, que es mi fuerte donde yo vengo. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea que hay? Entonces, por eso yo entiendo que la oposición tiene un menú muy diverso para que la gente pueda ricamente votar. Y yo creo que tú tienes gente como Luis Abinader, con una visión clara del Estado, con un economista de profesión que ha planteado su propuesta en diversas áreas. Tú tienes también al doctor Leonel Fernández con demasiada experiencia. Si finalmente su candidatura no tiene ningún escollo legal, pues también un hombre experimentado, un hombre que tú puedes estar de acuerdo o no con él. Yo tengo mis diferencias, el doctor Leonel Fernández, de algunos aspectos más que todo del manejo de permitir a funcionarios a veces manipular el Estado como entienda, como una finca personal, pero en términos de modernización y de transformación del Estado, yo reconozco que Leonel Fernández fue el que sentó las bases para el Estado moderno que tenemos hoy en día, que todavía le falta, pero hemos avanzado bastante. Y en el tema de justicia en su momento también, aunque creo que el tiempo hizo que tuviera que aceptar algunas cosas, por omisión yo pudiera decir más que todo, pero es mucho mejor ese modelo que el que tenemos hoy. Igual el ingeniero Cantún definitivamente es un maestro de la política dominicana. Sin haber sido tanto tiempo funcionario, conoce el Estado al dedillo, porque se ha dedicado a estudiarlo.
Y hay otra, Y que estuvo al lado de Balaguer claro, también, un gran estadista. Y hay otras opciones. Eduardo, que va a ser senador por Santiago, pero que va a estar ahí también aportando sus ideas, probablemente. En el tema también propio Hito, que entiendo que se mantendrá del lado de la oposición, que es una persona de una generación diferente, y otros candidatos. Y yo creo que al final todos tenemos que estar claros de que va a haber segunda vuelta en este país. Y que esos sectores, que lo estamos haciendo por la Unión Nacional Opositora, buscando cómo vamos a interrelacionar entre nosotros las ideas y aterrizándolas. Y lo que no podamos coincidir, no tenemos que coincidir tampoco. Pero porque, por ejemplo, Guillermo Moreno tiene ideas muy fuertes para que el Estado Dominicano sea eficiente y para que haya un control. Y yo no soy de las ideas que Guillermo promueve, pero originalmente, pero hay cosas que él plantea que la veo muy adecuadas y que puede ser incorporada en un gran discurso nuestro y una gran propuesta. Entonces, hay un escenario ideal para lograr esos objetivos. Entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Quique Antún, ¿se podría producir una cumbre previa a esos acuerdos que ya se habla de que podrían ser? Bueno, no te quiero dar la primicia porque en este momento estamos discutiendo el tema, sí. Pero en el próximo momento, saliendo aquí, te vas a dar cuenta cuál fue el resultado. Pero realmente, Darío, está muy avanzado ese tema. O sea, hemos estado muy discutiendo la posibilidad de que todos los sectores, principalmente estos tres sectores, que yo digo, los hijos de Peña Gómez, los hijos de Juan Bosch, los hijos de Balaguer, que eso nunca históricamente se ha producido, sí. Llevemos lo mejor de esos tres modelos al Estado Dominicano y evidentemente saldrá un Estado eficiente. Pero eso empezará desde los distritos municipales, desde los municipios, de las senadurías, de la diputación, porque también el Estado es todo. Nosotros no podemos nada más pensar que vamos a tener el gobierno central con un Congreso adverso, aunque entiendo el Congreso tiene que tener su propia dinámica, pero que tenga ideas más o menos en el modelo que estamos planteando. O sea, son acuerdos que incluirán entonces alcaldías, perfecto, Congreso, dígase diputaciones y senadurías. Acuerdo Parcial, en otro sitio, con otro sector un poco más amplio, y se va a darle paso a todo el mundo, porque lo importante de esto es recuperar el Estado Dominicano y que los sectores, aunque sean adversos, tengamos puntos de coincidencia. Que lamentablemente la administración actual no es sectaria, cerrada, no escucha a nadie, no tiene la capacidad de aceptar cuando está equivocado en algunos temas y lo que busca es silenciar a la oposición. En términos locales, por ejemplo, en San Cristóbal, donde tú tienes un senador con 13 años dirigiendo no representando, sino siendo el senador, porque no representa a San Cristóbal, y no tiene un proyecto de ley aprobado que favorezca directo o indirectamente a San Cristóbal. Pero tú tienes que en la última gestión legislativa, 0 proyectos y 0 asistencia, o sea, la más baja asistencia, perdón. En las comisiones no ha ido. Y entonces tú me dices, bueno, porque tengo un proceso judicial, pero ¿y la población es culpable de eso? ¿Quién es culpable de esa situación? ¿El mismo? Entonces, ¿quién lo mandó a meterse en eso? Exactamente, ya sea culpable porque él sabía dónde estaba corriente. Perfecto, así es. Y el lodo, ¿verdad? El lodo entonces, sí. Efectivamente, tú tienes que ver cómo San Cristóbal podemos cambiar ese modelo. Y es con la unión de todos nosotros, buscando, en mi caso, que represento varios sectores deportivos, sociales, económicos, que vengo de familia tradicional, pero también una generación diferente, los estudiantes, siempre he tenido relaciones con estudiantes allá. Tengo una propuesta de crear empresas para que los estudiantes se desarrollen, no tengan que estar trabajando a tiempo completo, sino ellos mismos creando su propia empresa en los mismos centros de estudio o avalado por ellos. Eso es parte de mi propuesta. Que San Cristóbal vuelva a ser un destino turístico importante a nivel nacional, que la gente iba a la Toma, famosa en su momento, la gente iba a comer pastel en hoja, la gente iba a diferentes actividades. No, y ahí está la playa de Najayo. La playa de Najayo, la playa de Palenque. Que es una excelente playa. Pero hay que volverle a darle un poco más de visualidad, de mejor condiciones, de que la gente sienta seguridad cuando va a esos sitios y que pueda estar pernoctar allí. Porque a veces se ha convertido en playa de yo ir un día a la mañana y volver para atrás. Si tú no generas estadía para que la gente la visite y se quede, la economía local no se va a mover a la misma velocidad que demanda la comunidad, ¿verdad? Sí. Y tenemos que crear las bases para eso con alianza público-privada. Y estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para también San Cristóbal tener una corporación de agua local. El agua de San Cristóbal es de muy mala calidad, lo poco que reciben. Solo el 35% de la población recibe aguas en su casa. La demás tiene que salir a comprar, Darío. Entonces, eso se refiere... Teniendo a Valdés y ahí mismo, la tubería de Valdés le pasan por ahí. Porque el 75% de esa agua viene para la capital. Sí. Y en San Cristóbal no queda agua.
Entonces hay que hacer una corporación local que maneje, administre inteligentemente esa agua y que el agua y que vaya distribuyendo en un sitio y que en otro también. De manera equitativa. Perfectamente. Entonces INAPE que lo hace, que no tiene capacidad para eso, ni siquiera para el cobro, ni para organizar el tema del agua de San Cristóbal. Yo no sé ni quién es el director de INAPA, porque eso no funciona. Mire, una cosa, Benny, ahora que tocamos ese tema, en materia de medio ambiente, ¿qué tú te propones como senador en caso de ganar la senaduría por esa provincia? En materia de medio ambiente, porque me preocupa San Cristóbal. Yo recuerdo que cuando yo venía del sur hacia la capital, siendo yo muchacho, yo veía el río Yubazo, que tenía agua, y el río Nigua, que siempre tenía agua permanente. Todo el tiempo. Pero ahora lo que veo es aguas negras Así que bajan por ahí. Mira, es muy peligroso. El río Nigua, mi padre, se tiraban desde el puente para el río, porque el agua llegaba ahí mismo. Sí, y se le nadando y se regaba a la orilla. Ahora los camiones hay adentro del río, sacando material. Extrayendo material. Así es. Y en algunos lugares, como en Atodama, allá arriba, tuve un play de béisbol ahí en el mismo río, porque no hay agua. O sea, es una situación de emergencia, de urgencia. Nosotros lo hemos estado denunciando muchísimas veces y las autoridades ni caso le hacen. ¿Qué nosotros planteamos? Primero, siembra de árboles, evidentemente, en la orilla de los ríos, tratar de esas compañías que extraen materiales, ponerle sanciones, porque la minería tiene que ser responsable, no irresponsable. También planteamos crear empresas verdes para San Cristóbal y que se puede diseminar en el país completo. ¿Qué es eso? Son empresas certificadas como si fuera tipo ISO, donde el Estado le dice que son amigables al medio ambiente y cada vez que van pasando esa prueba de clasificación y calificación, le va bajando la exención fiscal para que ellos entonces se motiven. Y con esos fondos que tienen que compensarlo en empleos, ya puede hacer lo mismo part-time que te decía ahorita para los estudiantes. O sea, y sobre todo en Jaina, que es uno de los municipios más contaminados del mundo, ¿sabes? De las ciudades más contaminadas del mundo, siempre Jaina. Inclusive hoy, el jueves, explotó una compañía, una caldera, una compañía que almacena batería, que ya fue denunciada previamente. Por la contaminación que... Óyame, se le suma eso. Ya he contaminado a Jaina por sí, y cada día, con tantas empresas que hay, son 100 empresas que hay allí, la mayoría manejando químicos, manejando desechos, manejando diferentes cosas, y explotó esa compañía que no es parte de la Asociación de Industria. Un almacén, ya han llevado batería ahí que verte plomo y mucha gente afectada en el entorno. Le pican los ojos, tienen temas respiratorios. Y una periodista amiga nuestra, Raquel Liranzo, denunció esa mala práctica y la sometieron a la justicia, casi la condenan. Gracias a Dios que el tribunal en la revisión le falló a favor. Y eso pasa en San Cristóbal. ¿Pero por qué, Darío? Porque no hay autoridades. San Cristóbal no tiene los legisladores un ente que denuncie, que reclame, que fiscalice, que represente. La mayoría de los legisladores nuestros simplemente aparecen en campaña y los que están cogiendo líneas de partidaria no tienen vocación propia. Y yo planteo, cuando seamos senadores de la provincia, tener un foro legislativo provincial, donde los legisladores, sin importar partidos, nos sentemos a planificar la provincia a corto, mediano y largo plazo, basado en un plan de desarrollo provincial que yo estoy planteando, y crear un consejo con gente de peso y que sean las instituciones que dirijan allí, y que podamos nosotros manejar la inversión que San Cristóbal necesita. Solamente recibimos 1.300 millones de pesos anual de inversión, cuando aportamos casi 100.000 millones. Sí. Entonces, es una dicotomía y una barbaridad. Sí, increíble. Y yo digo, no es que vamos a pedir más recursos por pedirlo, vamos a hacer un levantamiento en la transición, desde mayo hasta agosto, visitando las comunidades, haciendo foros locales, foros municipales, donde la población dice qué quiere de inversión, y nosotros con técnicos que tengamos haremos entonces una agenda priorizada y la llevaremos al Consejo de Ministros. Y ahí vamos a discutir lo que necesitamos nosotros. Y después entonces en el Congreso lo plantearemos en el presupuesto nacional. Yo soy un asiduo visitante a San Cristóbal, o de San Cristóbal. Sí, claro. Y me da a veces esa intranquilidad, al igual como lo veo en otras provincias. Esa juventud, esos muchachos que tú los veías antes jugando basquetbol, por lo menos jugando béisbol, en alguna actividad productiva, trabajando o haciendo deportes, pero ahora veo muchos muchachos en las calles como con la mirada perdida, desesperada. ¿Qué te propones tú hacer con esos muchachos? ¿Los vas a rescatar? ¿Los vas a rescatar esa juventud? Eres muy identificado con los técnicos nuestros. Sí. El 40% de los jóvenes nuestros están desempleados. Eso duplica. El 40%. Duplica la media nacional. Y ni siquiera te voy a mencionar cuánto dijo el presidente de la Cámara de Comercio, que hay desempleo general en San Cristóbal. Sí. Algo por las nubes. ¿Qué pasa? Que lo que se ha generado en San Cristóbal son empleos informales,
que son generados por a jóvenes principalmente, que no terminan los estudios, que desertan, y que son jóvenes, como le dicen los ninis, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan. ¿Y qué se da eso? Bueno, yo te voy a decir algo de los problemas que hemos detectado. Las madres, primero, son muy jóvenes en San Cristóbal. El embarazo adolescente es la segunda provincia mayor embarazo adolescente. San Cristóbal. Así es. Inclusive las abuelas tienen 40 años, son jóvenes. Oh, my God. ¿Y qué pasa? Se van a la capital a trabajar desde el lunes hasta sábado en la tarde, que llegan a su casa, ¿verdad? Sí, sí, ¿Y claro. qué ellos saben que hace un muchacho un martes, un miércoles? Va al colegio, está estudiando, hizo la tarea, no pueden tener ese control. Entonces tienen esas madres dejarla con las abuelas, que las abuelas muchas veces están ya en otra etapa de su vida, que hay que andar más tranquilas y mucho más, y se generan los muchachos por sí mismos allí, y alrededor de una banca, de un colmado, tú vemos muchachos que tú no te imaginas, tú dices, pero acá, ¿dónde están? ¿A qué hora que estudian? Pero aparte de eso, Darío, ahora hay muchos San Cristóbal, siempre ha habido fuera del país, en Estados Unidos, en España y en Chile, la última camada que se ha ido hacia más para Chile. Y reciben de un primo, un hermano o un tío una remesa. ¿Y qué hacen? Sacan un motor. Con el motor, los que tienen más o menos cierta habilidad, se van a una parada de motoconchita a trabajar. Y tú lo ves el día entero y tú dices, ¿dónde están los pasajeros? No es suficiente lo que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche tienen que hacer otra cosa, no todos, evidentemente, pero algunos tienen que caer en cosas negativas porque tienen que completar. Por la falta. Porque y otros echan carrera en la avenida, tú lo has visto, en la 6 de noviembre. Y en la Autopista Duarte. Eso es terrible, llegando a Yaguate, esa zona ahí. Y aquí abajo también, perfectamente. ¿Por qué? Porque echan los motores para completar dinero, porque todo es apostando que lo hacen. Entonces, tenemos que darle un giro a la provincia, trabajar en el centro principal que es la familia, muchas familias disfuncionales, que papá solo, mamá sola, sobre todo madre soltera. Tú tienes también familias de niños teniendo niños que no saben todavía la responsabilidad que debe tener con una familia. Entonces, hay que volver a generar empleo en San Cristóbal, que es la fuente principal y es, diríamos, la política transversal nuestra, para que esos muchachos, sus padres primero, que son gente joven, trabajen y puedan atender a los muchachos en la provincia y no tengan que venir a la capital a nada que no sea de paseo o visitar una familia, ¿verdad? Y segundo, también estamos trabajando con la extensión de la UAS, para que la UAS en San Cristóbal, ya para los que quieren estudiar profesional, que sí terminan la universidad, tienen que venir a la capital a arrimarse, porque en San Cristóbal la UAS no da todas las materias ni todas las carreras. No Entonces, está completa. el costo de un muchacho venir a la capital diario es bastante elevado también. Sí. Entonces muchos dejan de estudiar y se quedan en el barrio haciendo algo, echando días, trabajando en algo picando un día, pero tampoco tienen la posibilidad de tener empleos formales, no son sujetos de crédito, no tienen un retorno, no tienen pensión. Tenemos que trabajar para que la zona franca y la armería deje de ser un almacenamiento de paca, que el senador actual es el propietario de esas empresas, para que tú sepas. Paca, donde habían 300 y pico de personas. ¿Y por qué él usa esa? Bueno, porque él pidió un apoyo al Estado, le aprobaron poner empresas ahí y lo que almacena de pacas. Y donde había antes 300 personas trabajando, nada más hay 30 personas trabajando. Que lo que hacen es dividir ropa, pero no fabricar nada allí. Y por eso nosotros planteamos volver a rehabilitar ese parque, trayendo empresas internacionales, aprovechando el acuerdo con China, por ejemplo, y traer empresas que instalen allí y sacar de ahí la paca, porque eso no tiene ningún sentido que hubo un almacén privado. Inclusive él ahí mete sus camiones de comida, mete su Nicolai. Es como si fuera propio de él, una patente del personal. Que ese tipo de negocio ha ido en detrimento de la producción local. Perfectamente. También, y yo creo hay que decirlo, las tiendas aquí están en el suelo. Hay una población que tal vez no puede llegar a una tienda a comprar. Yo también lo entiendo. Sí. Pero está regulado. Para eso los mercados, para eso algunas áreas específicas. Las tiendas pagan impuestos. Aparte. Pero vamos a decirte, nosotros estamos planteando el modelo que tenemos de desarrollo provincial, hacer conjuntamente el sector privado, evidentemente el sector privado que tiene que poner el capital, lo que es una plaza comercial, tipo outlet. Bueno. Que nosotros podamos llevar grandes marcas internacionales, tener un cine, tener centro de comida y hasta tener un hotel en el futuro. San Cristóbal va a recuperar su identidad con nosotros. Vamos a recuperar el patrimonio histórico que tenemos, la casa de Najayo, la casa de Trujillo, los ingenios, todo eso. La casa de Caoba. La casa de Caoba, sí. La iglesia. Vamos a tener un corredor turístico. Y eso es parte de nuestra propuesta, Darío, que completa y que tiene la posibilidad de que al yo salir, dejar un legado para San Cristóbal. Bueno, muy interesante, Benny. Gracias por tu comparecencia aquí. Una exposición muy interesante de planes de desarrollo para la provincia de San Cristóbal, que lo necesita. Lo necesita. Señores,
dándole las gracias a Benny y a ustedes también, porque el próximo domingo volveremos aquí en otra entrega más de Original TV con Darío Medrano. Buenas tardes, feliz de lo que queda del domingo.